Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Usted sé que cuando lee la Biblia hay pasajes que le llaman mucho la atención, pasajes de pronto más importantes que otros o que le dicen a usted algo que le mueve más el corazón. Toda la palabra del Señor está llena de riquezas y de cosas maravillosas que cuando uno lee esta palabra dejándose guiar por el Señor, pues va a sacar mucho fruto. Y una de las frases que a mí más me llama la atención es esta que dice, entre tantas otras que me gustan mucho, ¿no? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo por alguna razón. Prepara a unos discípulos, les enseña y los manda a predicar. Vayan y anuncien la buena noticia, enseñándoles lo que yo les he enseñado al mundo entero. Eso lo trae el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19-20. Entonces, el Señor sabe que vamos a tener muchos contratiempos, muchas dificultades en esa evangelización. Por eso, esa frase tan hermosa y que nos pone en alerta. Mire que los envío como ovejas en medio de lobos. Y si lo dijo por alguna razón importante, interesante, que nosotros no debemos dejar de lado. Vamos a evangelizar. Y la evangelización tiene que ser una evangelización plena, total, y no a medias. Pues resulta que a nuestra Iglesia Católica se metieron unos lobos para destruir, para despedazar, para desgarrar toda la enseñanza de Cristo Jesús, es decir, el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, vienen esos lobos a destruir, a acabar. Pero fíjese lo interesante que nos enseña también nuestro Señor Jesucristo. Dice que hay lobos vestidos con piel de oveja. Imagínese usted eso. Entonces, no solamente nos manda a nosotros a evangelizar y nos manda como ovejas en medio de lobos, sino que hay lobos vestidos con piel de oveja. O sea que la situación se hace más compleja todavía. Entonces, ¿cómo detectar a los que están disfrazados? Hay lobos que se metieron dentro de la iglesia y van a destruir y desgarrar el magisterio, lo van a volver añicos. Pero esos lobos no están así expuestos, ¿no? Con sus dientes afilados, sus orejas bien paradas, su hocico largo y su mirada penetrante. No, no van a estar así. Van a estar disfrazados con una piel de oveja. Lanuditos, blanquitos, y entonces va a ser muy difícil detectarlos. Entonces yo quiero citarle a usted, querido amigo, un texto donde vemos cómo en la Iglesia Católica se nos metió ese lobo y está disfrazado. Y utiliza un lenguaje que no es el del Evangelio. Y voy a citar un texto bien interesante, bien importante. Está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19 al 28, y dice así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Palabra de Dios. Bien, ¿qué es lo que quiero decir entonces con esto que he venido iniciando esta plática? Entonces es lo siguiente, mire, aquí en este pasaje
de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pablo, en su predicación, fue prácticamente apaleado, apedreado, lo dejaron casi muerto. Vinieron los discípulos, lo levantaron y él siguió para otro lugar, se fue para otro lugar. ¿A qué? A predicar, dice aquí la palabra. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Es decir, que iban a evangelizar, hacían discípulos, no se dejaban caer, ¿no? Y seguían su misión. Muy bien. Y decía aquí, confirmando los ánimos de los discípulos, levantaban el ánimo de la gente, hay que seguir adelante, no nos vamos a dejar vencer. Y les exhortaban, ¿no?, a que permaneciesen en la fe. Fuerte en la fe, permanezcan en la fe, no se desprendan de la palabra del Señor. Y además de eso, les decía, y diciéndoles, además de que permanecieran en la fe, exhortándoles para que levantaran el ánimo, les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pues muy bien, aterricemos eso. Resulta que en las predicaciones de los retiros, de los grupos de iglesia en la Iglesia Católica, se está haciendo un discurso a medias, no total. Ahí donde están los lobos con piel de oveja, ahí es donde están los lobos que quieren destruir el mensaje del Señor, porque están anunciando una parte del Evangelio, la fe, la fortaleza, el permanecer. Ánimo, no se dejen, vayamos a predicar, vayamos aquí, vayamos allá, pero no están enseñando lo siguiente. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no se está predicando. ¿Qué? Que se van a pasar tribulaciones. La evangelización trae tribulaciones. No hay que lanzar un discurso derrotista, catastrófico, mediocre, de miedo. No, hay que predicar un evangelio verdadero. No se trata aquí de anunciar cosas bonitas y lo bueno que tiene el mensaje del Señor, sino anunciarlo completo. Pues resulta que en los grupos de iglesia, llámese como se llame el grupo dentro de la Iglesia Católica, en los retiros de estos movimientos, de estos grupos, se está anunciando un evangelio que es el evangelio de la prosperidad, de que tú lo puedes todo, de que tú con el Señor lo puedes todo, de que el Señor no te abandona, de que estás bendecido, de que estás en victoria, aleluya hermano, ¿no? Y la parte de que se va a pasar mucha tribulación para entrar al reino de Dios, eso no se está predicando. Por lo tanto, el hermano ingenuo, incauto, que tal vez ha estado muy lejano de la Iglesia Católica durante mucho tiempo, o aquel hermano también, aquella persona que ni siquiera es católico y que pronto va a un encuentro de estos multitudinarios de grupos de iglesia y le predican la primera parte, los exhortan en la fe, los animan en la fe, Dios te acompaña, Dios te regala el Santo Espíritu, Dios jamás te va a abandonar, Dios no se deja ganar en misericordia ni en generosidad. Adelante, hermanos, estás bendecido, todos tenemos un Cristo de poder, un Cristo de victoria, y no se está predicando un Cristo crucificado. Pablo predicaba, y yo predico a un Cristo y a un Cristo crucificado. Yo predico a un Cristo que se dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo predico a un Cristo que nos dicen, tengan cuidado porque hay lobos con piel de oveja. Yo predico a un Cristo que los envía a ustedes, pero que los envía a ustedes como ovejas en medio de lobos. Eso es la predicación de Cristo Jesús. Esa es la predicación de los apóstoles. Y esa es la predicación que ha enseñado la Iglesia Católica. Por lo tanto, ese lobo rapaz se metió con un lenguaje sinuoso, un lenguaje enredadizo, un lenguaje demasiado tierno y suave, y no está alertando a aquellos que van a un retiro, a un encuentro, no les han alertado lo que viene si se acepta a Cristo Jesús como nuestro único Redentor y Salvador. Va a venir persecución, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces hay que decirle al hermano la parte bonita, ¿no?, que es verdad, porque lo que se dicen estos grupos es verdad, pero lo que no dicen es lo grave. El problema no está en lo que dicen, sino en lo que omiten. Y si omiten la verdad completa, entonces
estas personas van a sufrir más o menos esto. Voy a hacer la analogía. Es como si hay un sargento y le dice a los soldados, ok, soldados, tomen su fusil, tomen esa metralleta, tienen muchas balas, es súper poderosa, armas muy modernas. Vayan allá a ese terreno, ustedes van a ganar la batalla. Y van. Y resulta que el sargento dice, ay, se me olvidó decir que el campo estaba minado. Más o menos es eso. Mandan a la gente toda entusiasmada, toda contenta, toda llena de alborozo, de alegría. Pero no les dijeron, hermano, pero espera un segundo, que va a haber mucha tribulación para alcanzar el reino de Dios. O sea que vas a sufrir. Si tú aceptas este encuentro, si tú aceptas la fe en Cristo Jesús, también te tengo que decir que la situación no va a ser fácil. Tenemos un Cristo de poder y de victoria, pero también predicamos un Cristo crucificado. Y esas dos realidades tienen que ir de la mano. No se puede predicar un evangelio de la prosperidad sin hablar de un evangelio de cruz. Por eso este texto nos muestra cómo los apóstoles evangelizaban. Muy claro. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahí están evangelizando, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Fíjate cómo predicaban. Y diciéndoles, mira que también les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que nos está predicando. ¿Sí ve la diferencia de la predicación de los apóstoles a la predicación que hoy se está viviendo dentro de la Iglesia Católica por parte de algunos grupos? Yo lo invito, querido hermano, a que se aferre a la enseñanza de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al magisterio de la Iglesia Católica, y que si bien es cierto que hay cosas hermosas que el Señor nos invita a hacer y a vivir, también nos exhorta y nos invita a que hay que cargar cruz. Por lo tanto, una predicación de la prosperidad, de que todo es muy bonito y de que todo es maravilloso, y no se les exhorta y no se les invita a que hay que pasar muchas tribulaciones para alcanzar el reino de Dios, yo creo que es una evangelización coja, falsa y mentirosa, que va a causar muchos estragos en la vida de muchos fieles ingenuos y de buena voluntad. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.